Bueno, chicos, imagínense un salón de clase. Esta es la sala de mi casa, se las presento. Mira, aquí tengo unas pequeñas jirafas que están disfrazadas de cebra. Bien, imagínense que estamos en el salón de clase. Nosotros antes de salir, pues, de manera introspectiva a estas vacaciones, tuvimos la oportunidad de hacer trabajos en equipo dentro del salón de clase y nos fuimos rotando. Y ese trabajo en equipo en el salón de clases nos dio bastantes resultados. Incluso ustedes tuvieron la oportunidad de socializar algunas de las ideas con la profesora Rosa con respecto a la filosofía contemporánea, incluso con el profesor Balseiro. Es importante retomar algunas cosas. ¿Por qué es importante retomar algunas cosas? Hombre, por la sencilla razón de que si nosotros vamos a abordar nuevamente todo lo que tiene que ver con el pensamiento filosófico contemporáneo y para luego llegar al pensamiento filosófico actual, debemos relacionar los distintos pensamientos que hacen parte precisamente del contexto de la filosofía contemporánea. El primer filósofo contemporáneo que lo analizaron varios grupos fue Carlos Marx. Observen en esta pequeña imagen que les coloqué aquí, este pequeño esquema donde habla acerca de Carlos Marx, ¿verdad? Entonces, recordando un poco acerca de Carlos Marx, podemos nosotros decir dos cosas fundamentales. La primera es que él enfocó su pensamiento filosófico para explicar un poquito la idea de lo que es la alienación. Entendiendo por alienación lo ajeno a sí mismo. Él decía que el hombre se había desprendido de sí mismo, de sus propios valores, de la concepción que él debía tener como hombre, producto de una fuerza que era la que le imponía las cosas y que era una sociedad excluyente. Esa sociedad que estaba pues representada en los que tenían el poder. Entonces él habla mucho precisamente de los proletarios, que somos los que trabajamos o vendemos nuestra fuerza de trabajo, y que los dueños de los medios de producción, es decir, los capitalistas, eran los que tenían el mundo bajo su dominio. ¿Sí? Él decía que el hombre era básicamente dos cosas. Una, el contexto histórico en el que él se desenvolvía, su desarrollo, es decir, todo lo que tiene que ver con las estructuras que hacen parte de la historia y la forma como el hombre ha venido durante toda la historia adaptándose a esos contextos. A eso lo llamó materialismo histórico. Y el materialismo histórico es eso, la forma en que la sociedad ha ido transcurriendo y le ha permitido al hombre, de una u otra manera, tratar de ir adaptándose a los cambios. Y lo otro que él decía era precisamente que los hombres somos la expresión de las dinámicas sociales. Decía que había una lucha dialéctica, él decía que había un constante movimiento, él decía que la sociedad no se detenía, de que el hombre era básicamente las relaciones que él tenía y que esas relaciones se manifestaban precisamente en esos contextos históricos. Dependiendo del contexto, así eran las relaciones sociales. Siempre iba a haber una clase baja y una clase alta, y él decía que esa clase alta era excluyente. Ustedes saben también, por ejemplo, que el pensamiento de Marx eh, recibió una mala interpretación histórica de algunos grupos que intentaron buscar de forma extrema las ideas acerca de su pensamiento. Aquí en Colombia y en muchas partes del mundo generó las luchas de guerrilla que muchos pues comenzaron a, a utilizar para defender sus derechos. Pero cuando se rompió ese ideal, eso se confundió muchas veces en terrorismo. Entonces nosotros debemos también partir de una cosa. El pensamiento de Carlos Marx dividió el mundo de la filosofía en dos, porque él decía que no se trataba de analizar, sino de transformar la sociedad, y que la sociedad se tenía que transformar precisamente así sea por la fuerza. Pero de pronto muchas veces se refirió a esa fuerza laboral, a esa fuerza de transformación del hombre y no a esa guerra. Nosotros mismos hemos permitido que el hombre se divida. Siguen habiendo personas por encima de nosotros, pero con esta crisis que estamos viviendo, parece que como que se han nivelado las cargas, se ha encontrado un equilibrio en la sociedad, o se ha ido equilibrando un poco más la sociedad. Entonces, Carlos Marx
es el hombre que representa este pensamiento filosófico. Espero que lo vayan anotando. Y vamos aquí y hacemos otro viajecito por otro filósofo que ayuda a recordar nuestro pensamiento, y es Federico Nietzsche, otro filósofo contemporáneo, quien habla acerca de la importancia de entender que en la sociedad hay un rechazo a los valores, que la sociedad tiene una resistencia frente a los valores como tal. Y él hablaba de dos elementos que correspondían a la mitología griega. Y esos elementos de la filosofía griega los describía como un dualismo, lo apolineo y lo dionisíaco. Y ambas cosas se refieren a la existencia del hombre. Pero la primera, lo apolineo, representa la armonía. Y lo dionisíaco representa el desorden. Entonces yo puedo hablar, por ejemplo, de que en una misma persona a veces nosotros vamos a encontrar pensamientos equilibrados, pensamientos armoniosos, pero que también esa misma persona en algún momento de su vida puede perder el orden, puede perder la ruta, puede desprenderse un poquito de los valores y puede encaminarse hacia donde no debe. Federico Nietzsche también es reconocido porque en algún momento habló acerca de la muerte de Dios. Ustedes se vieron la película Dios no está muerto 1, Dios no está muerto 2, y en esa película intentan dar respuesta a esa posición de Nietzsche y de muchos que han pensado como él, de que Dios no está muerto, como decía él, de que no hay una muerte de los valores, de que no hay una crisis en la sociedad, sino que la crisis la ha buscado el mismo hombre. Sin embargo, es importante que nosotros lo resaltemos en la mañana de hoy, porque ese fue el trabajo que veníamos haciendo en los distintos grupos. Por otro lado, en ese mismo orden de ideas, resaltamos aquí a otro gran filósofo contemporáneo, Emmanuel Kant. Corresponde a Emmanuel Kant el enfoque antropológico, el enfoque epistemológico de lo que es la realidad. Entonces Kant básicamente se plantea tres preguntas fundamentales. La primera pregunta fundamental para Kant es: ¿qué puedo saber? Imagínense ustedes. Y él habla del conocimiento trascendental del hombre con respecto a su realidad, y dice que esa pregunta la determina la metafísica, porque es que no es solamente la realidad del hombre en sí mismo, sino las cosas que trascienden y a las que el hombre a veces no le encuentra respuesta, y por eso se sume en un mar de incertidumbres, en un mar de dudas que repercuten tarde o temprano en su manera de pensar. La otra pregunta básica de Kant es: ¿qué puedo hacer? Y ahí ya se refiere al carácter moral del hombre. Ya se refiere a la forma como el hombre aprende a identificar sus acciones dentro de una sociedad llena de normas, dentro de una sociedad llena de valores, y que el hombre debe aprender a desenvolverse dentro de ellas. Yo más de una vez le ponía el ejemplo a ustedes de que tenemos que aprender a cumplir las reglas. Por ejemplo, los que pedían mucho permiso para ir al baño, yo creía que iban a montar una oficina allá en el baño. Ya un día dije, bueno, vamos a tener que llevarle la silla para el baño. Los que a veces llegaban tarde y se quedaban ahí sentados ahí, sentada la señorina y ellos de pie ante ella. Son normas. Y esas normas son las que nos pueden educar, y esas normas son las que nos pueden enseñar de que hay que respetar de una u otra manera que no estamos solos. Entonces, ¿qué puedo hacer? La pregunta esa se responde desde el plano moral del ser humano. Y el ser humano debe entender que hay un nivel superior de comportamiento social que está por encima de lo que muchas veces nosotros queremos hacer. ¿Ya? Y la tercera pregunta para él era: ¿qué me cabe esperar? ¿Qué me cabe esperar? Decía que era la pregunta que debía responder la religión. ¿Por qué? Porque básicamente la religión se trata de la relación del hombre con un ser superior que muchas veces determina las acciones de él, y que cuando el hombre se desprende de ellas es porque hace buen uso de lo que se conoce como libre albedrío. Y ese libre albedrío a veces al hombre lo lleva a estar sumido como en un caos. Esas tres preguntas fundamentales, decía Kant, se resumen en la principal pregunta de ¿qué es el hombre?
Y esa era la pregunta que debía responder la antropología. Entonces, chicos, en todo ese ejercicio que nosotros pues hicimos, analizábamos eso y tratábamos de relacionarlo con lo que nosotros vivimos a diario. Me gustaba, por ejemplo, el hecho de la participación, de los debates, la forma como organizábamos cada uno de los pensamientos de ellos, resaltando su biografía, pero básicamente el pensamiento filosófico de ellos. Y así llegamos a lo que nosotros vamos a trabajar en el día de hoy. Algo breve y sencillo, pero es importante que lo tengamos. El filósofo se llama así, mira. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. Bueno, en la frontera con lo que hoy es Polonia, pero antes pertenecía a Alemania, nació él. Schopenhauer, ¿por qué es necesario que nosotros lo analicemos? Por dos cosas. Schopenhauer defendió su pensamiento filosófico basándose mucho en los principios de Nietzsche y de Kant, pero también decía que el ser humano estaba organizado en dos elementos fundamentales. El primer elemento fundamental era la voluntad y el segundo, la representación. Pero esa voluntad no se refiere a la fuerza de voluntad del hombre como tal, no. Él decía que había una fuerza superior, como una especie de energía, que hacía de acuerdo a su autonomía lo que quería con la humanidad. Y que nosotros, los seres humanos, todos vivíamos simplemente una representación de lo que era la realidad en sí, que cada uno de nosotros interpretaba las cosas de acuerdo a nuestra manera de ver el mundo, ¿ya? Está asociado al concepto de percepción, está asociado al concepto de lo que es subjetivismo, porque es una representación como tal. Es como si yo me quisiera venir hasta acá, por ejemplo, y mostrara la imagen mía en el espejo. ¿El espejo realmente corresponde a lo que es máximo? ¿O es una copia de la realidad? ¿Es un reflejo de ella? Puede ser realmente que en el espejo ese máximo que está ahí sienta, que si se golpea del espejo tenga que gritar, o solamente es un reflejo. Entonces las representaciones llegan cuando precisamente él asocia esto con los fenómenos que se presentan en la realidad. ¿Qué decía él? Hombre, decía que debíamos pensar hasta el final las cosas de manera profunda, pero que era imposible que nosotros pudiéramos cambiar el orden en que estaba el mundo, que el mundo que vivíamos era una apariencia total y que esa apariencia total hacía que nosotros actuáramos confundiendo las cosas. Por eso era que él defendía mucho el hecho de que la tragedia, el negativismo, el pesimismo es lo que representa el verdadero pensamiento del ser humano. Que el ser humano debe sencillamente dejar de luchar porque las cosas no van a cambiar. Imagínense ustedes, pensaba que las cosas no iban a cambiar. Entonces, la frase más importante que él deja después de todo esto es esta, chicos. La inteligencia nos ha dado la capacidad de ser malos. El hombre era un ser inteligente para Schopenhauer. Sin embargo, esa inteligencia era la que nos había convertido en una sociedad llena de crisis. La inteligencia nos ha dado la capacidad de ser malos. Fíjense lo que estamos padeciendo con la pandemia, que muchas personas dicen de que eso fue creado en un laboratorio. Una persona que es capaz de crear eso es una persona súper inteligente. El problema es para qué lo utilizas. Y precisamente por eso nosotros en el día de hoy vamos a hacer un análisis de esta frase y vamos a hacer un análisis de los pensamientos de Schopenhauer como el filósofo de esta semana. Y de esta forma también vamos a tratar de relacionarlo con cada una de las cosas que nosotros hemos planificado. Entonces, dicen que la filosofía del pesimismo es la que se ha ido poco a poco afianzando en el pensamiento de muchos jóvenes, porque la filosofía del pesimismo y el sufrimiento es la que ha llevado a la sociedad a estar en los niveles en que ahora se encuentra. Nosotros, para fortalecer los aprendizajes en el día de hoy, vamos a desarrollar unas preguntas. Yo se las voy a poner aquí.
y ustedes las van a analizar. La primera pregunta dice: escribir la biografía y el pensamiento filosófico de Schopenhauer. Ustedes saben muy bien que nosotros estamos desde casa y tenemos el apoyo de internet. Entonces vamos a consultar un poquito más sobre la biografía de él para tratar de reconocer un poquito cuáles son las bases del pensamiento filosófico que él tiene. ¿Ya? Tenemos que contextualizar siempre al pensador, porque de acuerdo a eso vamos a entender mejor por qué estaba pensando de esa manera. Y fíjense que Schopenhauer nace para los tiempos en que hay conflicto en Europa con lo del Imperio Napoleónico, con la Alemania que venía apenas de integrarse, y con Francia. Entonces él nace en medio de esa tensión de guerra que hay en Europa entre esas potencias. Segundo punto: deben explicar la frase principal. Si se les olvidó, se la vuelvo a recordar. La inteligencia nos ha dado la capacidad de ser malos. Esa es la frase. Yo quisiera que ustedes explicaran esa frase, que ustedes trataran de contextualizar esa frase con lo que estamos viviendo, que analicen un poco la situación en la que se encuentra sumida la sociedad, que vayan más allá de lo que a veces nos están mostrando en las redes. El tercer aspecto que también quiero que analicemos es que construyamos un análisis de relación de los aspectos positivos y negativos de lo que vive el mundo de hoy. Es decir, ¿cómo puedo yo analizar desde el punto de vista positivo lo que está sucediéndole al mundo con respecto al aislamiento, a la pandemia, con respecto a los problemas que se han generado con la educación y la parte positiva o negativa de eso? Y la cuarta, ¿qué diferencia creen ustedes que hay entre realidad y apariencia? Recuerden el ejemplo que les puse con el espejo y la idea que tenía Schopenhauer con respecto a que vivimos nosotros en un mundo de apariencia. Esto lo deben anotar en el cuaderno y desarrollarlo ahí mismo, que yo espero que después me lo muestren. Y hay una última pregunta. Y la última pregunta es, y si quiero que se enfoque muy bien en esa pregunta: ¿cuál ha sido tu estrategia para enfrentar el aislamiento? Chicos, todos, absolutamente todos en esta vida, debemos empezar a crear estrategias. Debemos enfrentar los problemas, no debemos hacernos a un lado, no debemos cruzarnos de brazos. Tenemos una guerra con un enemigo invisible, y ustedes desde las casas, desde sus familias, desde sus propias vidas, desde sus estados de conciencia, tienen que comenzar a pensar en cuáles son esas estrategias que ustedes van a utilizar. Van a pensar cuáles han sido las estrategias que más les han servido para romper la rutina, para romper el decaimiento, la desmotivación, para tratar de no dejarse absorber por los niveles de estrés que les generen estar alterados con groserías, que tengan mal humor en la casa. Yo estoy seguro de que ustedes van a pensar bien. Les estoy mandando con anticipación el video para que lo descarguen ahí en el grupo y luego comiencen a trabajar durante las 7 de la mañana y las 8:25, que más o menos dura, 7 a 8:30. Ustedes van a trabajar, van a escuchar, devuelvan el video, revísenlo, analícenlo y luego me pueden escribir a mi número de WhatsApp. Luego nuevamente nos vamos a ver, pues, si más no estoy, el miércoles en geografía y el jueves otra vez en filosofía, que es donde vamos a comenzar a profundizar esto que hoy tenemos. También en el transcurso de esta semana les voy a dar el nombre de la película que van a ver, que quiero que la acompañen con sus padres para hacer un análisis filosófico de ella. Tengan un excelente día, que Dios me los bendiga. Recuerden que ustedes son la promoción inefable. Con el paso del tiempo van a entender la importancia de esa palabra en la vida de nosotros. Chao, cuídense, los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Un abrazo a todos con mucho cariño. Espero que sigamos viéndonos. Disculpen que haya hecho esto de esta manera así, pero me pareció mejor por las cosas que tenía que decirles. Hasta luego.